Equipos que no voy a olvidar. Y hoy vamos a contar la historia del Estudiantes de Subeldía, el pincharrata de La Plata que de la mano de Don Osvaldo llegó a cimas impensadas. Fue campeón de América 3 veces, fue campeón del mundo en Old Trafford, ganó por primera vez el torneo metropolitano aquí en la Argentina, saliendo de la gran conquista de los 5 grandes. Fue Estudiantes el primer equipo chico en ganar un torneo que no fuera Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. Además fue el primer invicto que terminó un torneo en la historia del profesionalismo en la República Argentina. Todos estos logros de la mano de Osvaldo Subeldía y un grupo de jugadores que abrió una grieta. Para algunos eran dioses, para otros eran demonios. Pero lo que sí sé es que fue uno de los genes de la construcción final de Argentina campeona del mundo en México 86. Porque allí estaba Carlos Bilardo. Lo primero que hizo Bilardo cuando Argentina ganó el título mundial fue recordar a Osvaldo Subeldía. Allí estaba el doctor Madero, allí estaba Carlos Pachamé. El Estudiantes de Subeldía fue sin duda el gen de Argentina campeón del mundo en México 86. Y aquí vamos a contar su historia. El 15 de enero de 1965, Osvaldo Juan Subeldía fue contratado como técnico de Estudiantes de La Plata. Ese mismo año publicó junto a Argentino Geronazo el libro Táctica y Estrategia del Fútbol. Un adelantado, sin dudas, como ya veremos. Estudiantes fue el sitio donde pudo plasmar las profundidades de sus ideas. Ideas que despertaron amores y odios a granel. Ideas y métodos que generaron una inmensa grieta. No hubo medias tintas. Para algunos era un sabio y para otros un demonio. El proyecto de Subeldía encontró su elemento esencial en las inferiores del club, la famosa tercera que mata. Ganaría el título de esa división en 1965, que era dirigida por Miguel Ignomirielo. Y de allí surgieron muchos de los futbolistas que llevarían al club, casi como en un cuento de hadas, a lo más alto del país, del continente y del mundo. Subeldía debutó oficialmente como técnico del Pincha el 18 de abril de 1965 ante Rosario Central en La Plata. Fue derrota 2-0 y además del debut del entrenador se produjo la presentación de un futbolista llegado desde el Deportivo Español, Carlos Bilardo. El primer equipo fue Oleiniki, Chévez, el zurdo Miguel Ángel López, Barale y Malvernat, Bilardo, Madero y el Bocha Flores, Nardielo, Lib y Verón. En ese torneo, Estudiantes fue quinto con 36 puntos, a 1 del cuarto Ferro, a 4 del tercero Vélez, a 13 del segundo River y a 14 del campeón Boca. Ese año Bilardo jugó de 7 y con la 7. Bilardo, Santiago, Conigliaro, Flores y Verón, pero un 7 mentiroso, que se sumaba constantemente a la mitad de la cancha donde estaba la madre de todas las batallas. Madero era el 5, Pachamé recién asomaba, Henry Barale, llegado desde Boca, era el capitán y formaba dupla central con Miguel Ángel López. Se consolidaron en primera dos nombres propios del departamento creativo del futuro, Flores y Verón. Conigliaro llegó desde Chacarita y le rindió a Subeldía. Y en la segunda fecha debutó en primera un arquerito que venía de Sacachispas y que haría historia, Alberto Poletti. En el 66, Estudiantes terminó séptimo, a 20 puntos del campeón Racing, a 15 del segundo River y a 7 del tercero Boca. Y llegamos al Metro 67. El año 1967, en el fútbol argentino, tuvo una experimentación que significaría un antes y un después, una modificación que sería trascendental, una idea que duró casi 20 años, la creación del Campeonato Nacional, un torneo que intentó, con éxito discutible, descentralizar el fútbol, que no solamente Buenos Aires y Santa Fe tuvieran presencia en la élite. La idea, motorizada por Valentín Suárez, prosperó y el 1967 futbolístico se dividió en dos. Primero el campeonato metropolitano y después el campeonato nacional. Hasta el inicio del Metro 67 se habían disputado 37 campeonatos en la era rentada de nuestro deporte rey y todos los títulos se habían quedado en manos de los grandes. 12 para River, 10 para Boca, 6 para Racing, 5 para Independiente y 4 para San Lorenzo. También esa historia iba a cambiar de la mano de Subeldía. La presentación del equipo de Osvaldo fue en Parque de los Patricios, con una buena victoria 2-1 ante Huracán. La última fecha de la fase regular tuvo problemas con el clima, por lo que Estudiantes cerró su participación en la zona A el martes 1 de abril.
Y fue a lo grande, baile en el clásico ante Gimnasia. El partido terminó 3-0 con goles de la Bruja Verón, Echecopar y Conigliaro. La zona A concluyó con Racing y Estudiantes con 29 puntos y Vélez con 27. En la zona B los que se clasificaron fueron Platense e Independiente. Las semifinales serían Racing Independiente y Platense Estudiantes. 2 días después de ganar el clásico, ¿sí? 2 días después, se jugó la semifinal a partido único en estadio neutral. De los 11 que habían jugado los 90 minutos el martes ante el Lobo, jugaron los 11, 48 horas después. Platense, dirigido por Ángel Amadeo Labruna, fue la sensación del torneo y ese partido fue histórico. Sin ese match, el Estudiantes de Subeldía no hubiese sido leyenda. Aquí comenzó todo. A los 8 minutos, Conigliaro de cabeza puso en ventaja a Estudiantes. Lo empató la Bessia a los 23 y el artillero Carlos Bulla puso en ventaja al Calamar 10 minutos después. La suerte parecía echada porque un par de minutos más tarde el capitán Barale se retiró del campo con una rodilla lesionada, rotura de meniscos. Estudiantes se quedó con 10 cuando faltaba casi 1 hora de partido. La idea de asunto resuelto se consolidó cuando a los 2 minutos de iniciado el segundo tiempo, Bulla puso el 3-1. Pero Estudiantes tenía la mente de acero. A los 9 minutos del complemento, Verón de Palomita descontó y 6 minutos después empató Bilardo. 2 minutos más tarde, un centro al área de Platense, el arquero Juan Carlos Hurt, que descuelga la pelota y Bilardo le pone la cabeza cerca para intentar quitársela. Los siguientes 2 o 3 segundos en la vida de Hurt lo marcaron para siempre. Le aplicó un puntapié a ese provocador serial con la número 8 en la espalda, en las propias narices del árbitro, que correctamente cobró penal, no se sabe por qué no expulsó al agresor. Raúl Madero lo hizo plata y Estudiantes dio vuelta a un partido que se metía en todos los libros. Faltaban más de 20 minutos, pero el equipo de Subeldía sacó su manual de cabecera y manejó el trámite para asegurarse el pase a la final. El árbitro fue Ángel Cuereza y se jugó en la Bombonera. Se vendieron 17.000 entradas. El partido definitorio, la final, se disputó en el gasómetro de Avenida La Plata con casi 60.000 almas y con el arbitraje de Guillermo Nimo. Estudiantes salió al campo con Poletti, Aguirre Suárez, Espadaro, Malvernat, Madero, Pachamé, Ribaudo, Bilardo, Conigliaro, Echecopar y Verón. El rival, el Racing de José. El primer tiempo no tuvo demasiadas situaciones claras y se fue sin goles. Todo se definió en el segundo tiempo, cuando Racing sintió el esfuerzo y la falta de Perfumo, Cejas y el panadero Díaz. A los 7 minutos, Espadaro en ataque llegó para rematar una jugada y lo detuvo en la puerta del área el zaguero Gómez con falta. Madero cobró el tiro libre con chanfle, sin mucha fuerza, y la pelota se metió en el ángulo superior derecho de Espilinga. 1-0. A los 24, Bilardo tocó en el medio para Ribaudo, que metió un pase largo para la velocidad de Verón, que enfilando hacia el arco sacó un remate potente y alto que superó al arquero de Racing. 2-0. A los 27, otra vez Verón escapó, llegó a la línea de fondo, tiró un centro bajo para la llegada de Ribaudo, que recibió y jugó con Conigliaro. Llegó la devolución y Ribaudo, con un remate cruzado y a media altura, sentenció la historia. 3-0. El esforzado sueño estaba cumplido. Estudiantes campeón. La hegemonía de los 5 grandes del fútbol argentino había volado por los aires. Con la sangre aún caliente en pleno festejo, dijo Subeldía: el triunfo es de La Plata toda, de Estudiantes como de Gimnasia y Defensores de Cambaceres. Los muchachos han cumplido mucho más de lo que lógicamente se podía esperar de ellos. El triunfo estaba en nuestros cálculos, pero el título ha colmado todas las presunciones. El Nacional 67 presentó algunas curiosidades únicas. Los 2 primeros equipos se clasificarían a la Copa Libertadores. Estudiantes entonces llegó a la máxima competencia continental por ser segundo en el Nacional y no por haber ganado el Metropolitano. Insólito. Bueno, fútbol argentino puro. El equipo de Subeldía fue subcampeón de Independiente, terminó a 2 puntos y finalizó ese torneo sin perder, convirtiéndose en el primer equipo invicto en la historia del profesionalismo. Extraordinario. 1968, llegó el momento de probarse en la famosa Copa Libertadores de América. Estudiantes integró el grupo 1 junto al campeón argentino Independiente y los colombianos Deportivo Cali y Millonarios. El debut fue extraordinario, sucedió el 27 de enero en la cancha de los Rojos de Avellaneda. El equipo de Subeldía tuvo una noche notable en un partido muy accidentado y ganó 4-2. Pasó la fase de grupos, la segunda fase, y llegó a semifinales. El rival fue el campeón defensor, otra vez el Racing de José.
El primer chico se jugó en el cilindro de Avellaneda de la mano del fabuloso Bocha Maschio. La academia ganó claramente 2-0 con goles de Maschio y de Roberto Perfumo. La revancha se disputó 6 días después en La Plata. Era matar o morir y el Pincha mató. Ganó 3-0 y llegó con mejor diferencia de gol rumbo al tercer partido. Así era el reglamento de entonces. 3 días más tarde, en el Monumental de River, se jugó el partido definitorio. Empataron 1-1 y con ese resultado, Estudiantes llegó a la final por el gol de más que había anotado en La Plata. Palmeiras fue el protagonista de la final. La primera se disputó ante el equipo brasileño en la cancha de 1:55 con arbitraje del uruguayo Marino. Subeldía puso a Poletti, Fuseneco, Espadaro, Madero y Malvernat, Bilardo, Pachamé y Flores, Ribaudo, luego Lavesi, Conigliaro y Verón. El Pincha ganó 2-1 con un gol maradoniano de la Bruja Verón. En el Pacaembu se jugó la revancha 5 días más tarde. Estudiantes casi ni pudo levantar las manos. Fue superado 3-1 y aún pudo ser peor, ya que Rinaldo falló un penal. La Copa se definió en tercer partido, el 16 de mayo. Fue en el Estadio Centenario de Montevideo. A los 13 minutos, Ribaudo hizo el gol que marcó el quiebre del trámite. A partir de ese momento, Estudiantes jugó uno de los mejores partidos del ciclo y superó ampliamente a un rival de jerarquía. Casi en el final, de contra, Verón puso el 2-0 y el sueño imposible estaba cumplido. Estudiantes, campeón de América. Poletti, Malvernat, Aguirre Suárez, Madero y Medina, Bilardo, Pachamé y Flores, Ribaudo, Conigliaro y Verón se metieron en la historia enorme del club y del continente, de la mano del gran Osvaldo Subeldía. Estudiantes, mientras tanto, llegó a la final del Metropolitano de ese año en el fútbol local, la que perdió con el San Lorenzo del brasileño Tim, que le ganó en tiempo suplementario 2-1 en la cancha de River. Y llegamos al Manchester United. La primera final de la Copa Intercontinental entre Estudiantes y el Manchester se jugó en la Bombonera, donde Estudiantes hizo de local. Aquel 25 de septiembre, el United, campeón de Europa, se presentó en un estadio repleto y que aullaba a favor del Pincha. Fue un partido duro, muy áspero, con 53 faltas, de las cuales 36 cometió Estudiantes, 9 de Pachamé y 8 de Bilardo. A los 28 minutos del primer tiempo, un córner desde la izquierda, el arquero Stepney, que sale mal, y en el área chica Conigliaro cabecea ganándole a todos. Fue el único gol del partido y nos lleva a Old Trafford. El clima no era el mejor. Acusaciones sobre lo que había pasado en la Bombonera, malos tratos y aquel recuerdo de Animals, nacido 2 años antes en el Mundial de Selecciones. El equipo argentino, que jugó todo de blanco, soportó los primeros instantes del partido un merodeo de su propia área por parte del Manchester, sin jugadas muy claras, un disparo abajo a la izquierda tapado por Poletti, algún centro sin que nadie conectara. A los 7 minutos hubo un tiro libre desde la izquierda, lo ejecutó Madero. Hubo diferentes cortinas en el área, la especialidad de la casa, que dejaron solo a Verón y Juan Ramón cabeció para marcar el primer gol. Un cachetazo que silenció al estadio. El Manchester salió a empatar rápidamente y Estudiantes se defendió, incluso manejando bien la pelota durante algunos pasajes. Y en el último minuto, un centro desde la derecha, Estudiantes jugó mal al offside y Morgan solo marcó el empate. Hubo un centro más y una última jugada con un gol no sancionado por mano previa y el pitazo que marcó la hazaña. Estudiantes campeón del mundo en el mítico Old Trafford, donde nadie o casi nadie daba vueltas olímpicas. 1969, el año empezó con la disputa de la primera edición de la Copa Interamericana, que el Pincha ganó ante el Toluca mexicano. Como campeón defensor, Estudiantes ingresó a la Libertadores del 69 en semifinales. Esto significaba que si el Pincha ganaba 4 partidos, sería nuevamente el campeón de América. Y así fue. 3-1 y 3-1 en la Universidad Católica de Chile. 1-0 y 2-0 a Nacional en la final. Poletti, Tonieri, Aguirre Suárez, Madero, Malvernat, Bilardo, Pachamé y Flores, Ruski, Conigliaro y Verón, los héroes de la segunda Libertadores. La batalla contra el Milan. La final intercontinental enfrentó a Estudiantes contra el Milan de Italia. El partido fue en San Siro, la ida, el 8 de octubre. Estudiantes la pasó mal y perdió 3-0. La revancha estaría tristemente teñida y quedaría en la historia. Como se había cambiado el reglamento y contaba la diferencia de gol, Estudiantes no solo tenía que vencer, sino que tenía que hacerlo por 3 goles de diferencia. Ante esta perspectiva, que era negativa, y la necesidad, el clima empezó a caldearse. En la historia del fútbol argentino, una enciclopedia editada por La Nación, se explica lo sucedido. Rivera inauguró el marcador para el Milan, pero antes de concluir el periodo inicial, Marcos Conigliaro y Alberto Aguirre Suárez obtuvieron sendos goles que dejaron a Estudiantes de La Plata en ventaja. En el segundo tiempo no se modificó el marcador, pero se registraron graves y vergonzosos incidentes, entre ellos una artera agresión de Aguirre Suárez a Combín, delantero argentino nacionalizado francés.
Al faltar 16 minutos para el final fue expulsado Aguirre Suárez. Tantas actitudes extradeportivas que excedieron largamente las previstas en los reglamentos determinaron que los futbolistas argentinos Manera, Poletti y Aguirre Suárez fueran trasladados en carácter de detenidos a una comisaría y severamente sancionados por la AFA. El presidente de la República, el teniente general Juan Carlos Onganía, la prensa y la opinión pública condenaron los tristes sucesos. Los jugadores detenidos fueron juzgados por infringir el edicto sobre espectáculos deportivos. 1970, el último año. En la Libertadores, nuevamente Estudiantes ingresó en semifinales. Allí tuvo como rival al River de la Bruna. El primer chico se disputó en el Monumental el 7 de mayo. La experiencia copera del conjunto de Subeldía fue mucho para River. Con un gol del genial Verón, ganó 1-0 y dio un paso decisivo. En la revancha que se jugó el día 15 en La Plata, el Pincha ganó holgadamente 3-1. En el cruce decisivo, el rival fue el otro grande de Uruguay, el Peñarol del brasileño Osvaldo Brandao, con una constelación de estrellas. Allí jugaba el chileno Elías Figueroa, Armindo Nega, Milton Viera, Tito Goncalves. El primer chico fue en La Plata el 21 de mayo, cuando faltaban 3 minutos para el final y el partido se moría sin goles. Néstor Toñeri hizo delirar a la ciudad de las diagonales. La revancha fue el 27 de mayo en el Centenario. Estudiantes llevaba 8 victorias consecutivas en Libertadores. El invicto continuó intacto, aunque se cortó la racha de victorias sucesivas. Fue 0-0 y un nuevo logro. Herrea, Pañanini, Espadaro, Toñeri, Medina, Bilardo, Pachamé, Solari, Echecopar, Conigliaro y Verón. Estudiantes, tricampeón de América. Aquel viejo sueño inapropiado, esta realidad tajante. ¿Cómo perder una Intercontinental absurdamente? La final de la Intercontinental de 1970 se jugó ante el Feyenoord de Holanda. El primer partido se disputó en la Bombonera, el 25 de agosto. A los 10 minutos, Estudiantes ganaba 2-0. Conociendo los antecedentes del equipo, todos pensaron que el asunto estaba prácticamente liquidado, pero esta vez no fue así. Terminó el partido en un insólito 2-2. La revancha se efectuó en Rotterdam, en el estadio del Feyenoord. Hubo varias situaciones en el partido, la más clara desperdiciada por Conigliaro debajo del arco. A los 20 del segundo tiempo, Malvernat quiso salir jugando, la perdió, llegó el centro atrás, la recibió Hup Van Dil y remató rasante y fuerte. La pelota se metió junto a un palo y fue el único gol el que decidió la Copa. Y así se terminaba la historia del Estudiantes de Osvaldo Subeldía, que tuvo números impresionantes, números destacados, 270 los partidos que jugó, con 113 victorias y 77 empates. 6 títulos, Metropolitano 67, Libertadores 68, Intercontinental 68, Libertadores Interamericana 69 y Libertadores 70. Utilizó 57 futbolistas. El que más jugó fue Marcos Norberto Conigliaro, 232 partidos. El segundo, Carlos Salvador Bilardo, con 213. Después, Malvernat con 207, la Bruja Verón con 206, el arquero Poletti con 186, Carlos Pachamé con 164, el Bocha Flores con 161, igual que Raúl Horacio Madero. Los goles, 360 marcados por el Estudiante de Subeldía y 2 goleadores, Bocha Flores y Verón con 63. Conigliaro hizo 56, Echecopar 37, Juanchi Taberna 20, Bilardo, Manera y Ribaudo marcaron 13. A la jugada del offside Subeldía la trabajaba mucho y además no había televisión que la mostrara, dijo alguna vez Carlos Bilardo. Nosotros salíamos y quedaban en offside 5 o 6, hasta que un día Gianni Rivera amagó pasarla, se metió con la pelota en medio de todos y nos hizo el gol en la cancha de Boca por la final intercontinental. Pero era una jugada fácil que nos daba grandes resultados. Hasta que Osvaldo fue y explicó por televisión cómo se contrarrestaba. Yo le dije, Osvaldo, ¿para qué les dice a todos la solución del problema? Y él me dijo, así me hacen pensar. Y la última declaración fue la del doctor del plantel, el doctor Roberto Marelli, cuando terminó la hazaña de Old Trafford. 11 hombres de carne y hueso le ganaron a una sociedad anónima.